Bueno, retomamos y llegamos a la conclusión de que vamos a hacer un vivo. Yo les voy a contar y posteriormente les voy a subir el PowerPoint que tenía preparado para ustedes. Entonces, comenzamos nuevamente por si alguien está recién llegando al video. Contarles entonces nuevamente que mi especialidad es la etología clínica, que es la ciencia que se encarga de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades comportamentales, de los trastornos de conducta. A tal punto es importante esta especialidad para que ustedes tengan dimensión de lo que estamos hablando, que hoy en día a nivel mundial, ustedes saben que el mayor porcentaje, el mayor índice de abandono y de eutanasia en los animales domésticos son los problemas comportamentales. O sea, por cualquier patología clínica estamos hablando. Entonces, es importante que ustedes, como futuros veterinarios, tengan en cuenta esto para poder, al menos, que es lo que siempre aspiramos a que los veterinarios clínicos puedan al menos darse cuenta de que el comportamiento es anormal. Después, no importa si saben o no a qué patología corresponde esa conducta anormal. ¿Está claro? Entonces, les contaba que este aislamiento social va a traer consecuencias también en nuestras mascotas. Hoy vamos a hablar de los caninos, en un encuentro posterior probablemente hablemos de la especie felina. ¿Por qué trae aparejado, por qué puede traer aparejado consecuencias? Porque está rota, como les decía, la rutina. O sea, la rutina se rompió completamente. Los animales dejaron de tener sus paseos diarios, prolongados. Hoy por hoy el paseo solamente está restringido a que el animal pueda realizar sus necesidades fisiológicas y retornar a su hogar. Está alterado también la conducta alimenticia, ¿sí? Los animales tienden a comer más porque al estar los propietarios muchas más horas presentes en la casa, picotean, es decir, comen fuera de su dieta normal, alimentos fuera de su dieta normal, y fundamentalmente está también alterado el sueño. Es decir, ¿por qué? Porque los propietarios llevan más horas despiertos, por lo cual los animales también. Siempre esto considerando la edad de los perros y la raza. En el caso de los gerontes, yo que tengo 2 gerontes, las mías duermen, independientemente de que yo esté despierto o no. Por eso es importante también hacer la salvedad. Otra de las consecuencias que va a traer aparejada este aislamiento social es el hiperapego. Las personas están continuamente pegadas, valga la redundancia, a sus mascotas. Entonces, todo esto va a traer consecuencias. ¿En quiénes? En aquellos individuos que son emocionalmente inestables, les digo yo. Recuerden, antes de pasar ya a las patologías que nos pueden llevar a todo esto como consecuencia, que las reglas del paseo, entonces tienen reglas físicas en el cual el perro salta, corre, que tienen como objetivo, ¿qué cosa? El desgaste energético, ¿sí? Una regla psicológica en el cual el perro explora el medio. Recuerden ustedes que es importante, y esto es para que ustedes se lo digan a sus conocidos o los colegas, a los propietarios de sus pacientes, es importante que lo dejen explorar el medio, porque el animal, a partir de la exploración, recoge información y a su vez deja información en el terreno de ellos, a través de la micción, la defecación, el arañado. Recuerden que muchas veces ese movimiento de las patas no es como en el gato que trata de cubrir las deposiciones. No, el arañado en el perro, luego de una micción o defecación, tiene un doble objetivo. Uno es el visual, que para otros animales que lo están viendo, y el primero es dejar
el olor de las feromonas. Recuerden que en las almohadillas plantares los caninos tienen feromonas, los felinos también, en los cuales esas feromonas dejan información del perro que pasó por ese lugar. Y por último, una regla social. Es decir, siempre se debe dejar al perro interactuar con otros seres, sea congéneres o con otras especies, entre los cuales está, por supuesto, el humano. Entonces, ahora bien, dijimos que hablamos de las reglas del paseo, dijimos cuáles son las consecuencias de este aislamiento. Dentro de las patologías que podemos los especialistas encontrar en un futuro están la ansiedad por separación, el hiperapego del adulto, las sociopatías se producen por conflictos jerárquicos. Es muy importante que la gente tenga en cuenta hoy una cosa. Los conflictos jerárquicos en una familia, en la manada humano-perro, se producen generalmente por la incoherencia de los propietarios. ¿Y a qué voy con esto? Voy al sentido de que si hay pautas de convivencia que teníamos hasta comenzar la convivencia, no podemos, el aislamiento social, no podemos romperlas hoy. Doy un ejemplo práctico. Si el perro nunca dormía en la cama, no lo podemos permitir ahora. ¿Por qué? Porque cuando volvamos a la rutina y saquemos el perro de la cama, se genera el conflicto. Recuerden una cosa que es importante. Los perros no comprenden el contexto que estamos viviendo. ¿Está claro? Entonces, las reglas deben ser bastante claras. El sí es sí para siempre y el no es no. Por lo tanto, si nosotros tratamos de cambiar las reglas solamente por un tiempo, se van a generar los conflictos. Otras de las consecuencias que podemos tener, más allá ya que no son patologías en sí, es la eliminación inadecuada. Por esto del paseo tan acotado que estábamos hablando. Entonces, los perros pueden empezar a evacuar en cualquier lugar de la casa. Para esto, ¿qué necesitamos hacer? Destinarle un lugar de la casa donde el perro pueda realizar sus necesidades. ¿Está claro? E indicarle que este lugar es justamente para eso. Muchas veces el problema que hoy me están planteando, por ejemplo, en la consulta, es la gente que vive en departamentos. Entonces, si tienen balcón, acondicionar un lugar del balcón para que se lleve a cabo esto. Y si no tienen balcón, que también es una realidad, puede ser en el baño. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, yo les dije que íbamos a hablar de las consecuencias. Voy a ver nada más para no perderme, pero sobre todo para no hablar sin un hilo. Entonces, una de las patologías que seguramente los especialistas y el doctor Santiago, si está con nosotros, va a estar de acuerdo conmigo, que se va a presentar es la ansiedad por separación, sin ninguna duda. La ansiedad por separación o la reagudización de la ansiedad por separación en aquellos pacientes que estábamos tratando, justamente estábamos haciendo el desapego y en este momento es imposible. Ahora, ¿qué es la ansiedad por separación? Sin ninguna duda estoy segura que ustedes alguna vez han escuchado hablar de esta patología, porque es una de las que mayor incidencia tiene en la consulta. Entonces, la ansiedad por separación, ¿qué es? Es la ansiedad frente a cambios del medio externo, justamente producido por la separación, en el cual los animales pierden el autocontrol y la capacidad de adaptación. Ya se los paso en claro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Ansiedad frente a cambios en el medio. ¿Qué cambios se van a producir en el medio? Los propietarios van a volver a su rutina laboral, a su rutina diaria. El perro no puede adaptarse al cambio de estar solo. ¿Está claro? Y empieza con signos clínicos claros que nosotros tenemos que tener en cuenta.
Y hay distintos tipos de signos, mejor dicho, más que distintos tipos de signos, hay distintos momentos de presentación de signos. ¿Por qué? Antes de pasar a los signos, quiero contarle cuáles son las causas de esta enfermedad, la etiología, por qué se produce una ansiedad por separación. La primera causa, no por ello la más importante, pero una de las principales causas es la separación de la madre en forma precoz, los destete precoz. Todos los especialistas y todos los veterinarios en general recomendamos que la edad de adopción tiene que ser a partir de la 7ª semana. ¿Esto es arbitrario? No, no es arbitrario. ¿Por qué no es arbitrario? Porque es la madre quien se encarga de hacer el desapego primario. Si ustedes tuvieron, sin ninguna duda es así, la oportunidad de ver algunas camadas, se van a dar cuenta de que la madre aproximadamente hacia el día 30 empieza a despegarse. Entonces es esa madre que empieza a salir de la paridera, que ya empieza a dejar los cachorros más tiempo solos, ¿sí? Entonces eso es el desapego primario. Empezar a darle independencia al cachorro. ¿Qué pasa? Cuando los cachorros se adaptan precozmente, la madre no alcanza a hacer el desapego. Entonces, ¿qué hacen? Automáticamente se produce el apego con una figura humana, ¿sí? Entonces, pasa a cumplir la persona el rol de la madre, con la gran diferencia de que no realiza el desapego. Bien, ¿qué más? En los cachorros huérfanos, en el cual obviamente la ausencia de la madre no da lugar al desapego, otra de las causas de esta patología es la ausencia de la figura de apego, y ahora sí estamos hablando de la figura de apego humana, ya sea por vuelta a la rutina, que es lo que va a suceder ahora, o cambios en la rutina laboral, fallecimientos, divorcios, ¿sí? Esa es otra de las causas que tenemos de la ansiedad por separación. Ahora bien, están las causas. Ahora, ¿cuáles van a ser los signos? Les dije, primero, recuerden que esta es una de las patologías que más frecuentemente se presenta en la consulta. ¿Qué es lo que a nivel fisiológico sucede? Primero, ahí lo que se ve en la modificación de conducta, del comportamiento, es un hiperapego, ¿sí? Segundo, a nivel fisiológico, ¿qué es lo que sucede? Hay alteración de neurotransmisores, entre los cuales los más importantes son la serotonina, la noradrenalina y la epinefrina. ¿Está claro? Fundamentalmente, estos neurotransmisores, la modificación de estos neurotransmisores se va a producir ¿dónde? En el sistema límbico. Muchos de ustedes saben que el sistema límbico es el encargado de las emociones, ¿sí? Bien, ahora sí, pasando a los signos clínicos, vamos a tener signos clínicos en ausencia del dueño, y acá vamos a ser muy claro con algunos puntos que es necesario aclarar. ¿Qué vamos a tener? El propietario siempre, porque es el propietario quien nos brinda los signos clínicos. ¿Qué es lo que pasa? Hay ladridos, aullidos, empieza la eliminación y la defecación en cualquier lugar de la casa, la destrucción, y acá quiero detenerme, la destrucción. ¿Qué rompe el perro? Primero, este perro no rompe por aburrimiento. Vamos a ser claros, por favor. ¿Y qué es lo que rompe el perro? Los objetos más preciados de su figura de apego. ¿Por qué? ¿Por qué quiere romper el perro eso? No está rompiendo. El perro está buscando desesperadamente el dueño. Entonces encuentra en todos aquellos objetos personales el olor, y hace que la misma ansiedad produzca la destrucción. ¿Está claro?
Entonces, el perro, por favor, no repitan el hecho de que el perro rompe por, en este caso, por aburrimiento, ¿sí? Bien, ¿qué otros signos tenemos? Signos previos a la salida de los propietarios, en el cual vemos que el perro ya está inquieto. La gente, lamentablemente las personas, y sobre todo las mujeres, somos muy ritualistas, tenemos muchos rituales para salir. Entonces, ya nosotros empezamos 10 minutos antes de salir a acomodar las cosas. Bueno, entonces el perro empieza ya a deambular, empieza a estar inquieto, empieza a llorar, es manifiesto las alteraciones. Al regreso, ¿qué es lo que encontramos? Un perro completamente exaltado, o sea que toda su respuesta es exagerada. A veces los propietarios salen a hacer compras y vuelven muy rápido y el saludo es totalmente exagerado. Bien, pero además también tenemos signos en presencia de los propietarios. Y acá es muy común, porque el hiperapego que mostramos o que muestra el perro es recíproco, ¿sí? Y es lo que una famosísima etóloga argentina, una gran colega, denomina los perros velcro, ¿sí? Es el perro que el propietario se mueve y se mueve junto con el perro. ¿Está? Entonces también vamos a tener signos en presencia del propietario, ¿sí? Es este perro que no se despega del dueño. Ahora bien, los criterios diagnósticos que vamos a tener en cuenta para decir, bueno, es una ansiedad por separación, se llaman criterios diagnósticos porque al menos uno de ellos tiene que estar presente, y son la destrucción, la vocalización, en ausencia del propietario. ¿Por qué? Porque si la tenemos en presencia del propietario, por ejemplo, estaríamos hablando de un hiperapego o de otra patología en el cual el hiperapego es un signo. Ahora, si el perro ladra, muerde, ladra, destruye, eliminación y defecación inadecuada, ahí sí, en ausencia del dueño, pura y exclusivamente, ahí sí estaríamos en presencia de una ansiedad por separación, ¿sí? Bien, el diagnóstico diferencial, bueno, con las patologías que presenten hiperapego como signos en las sociopatías, pero en la sociopatía, más que hiperapego, lo que vamos a ver es un conflicto jerárquico, está con agresión, bueno, pero podría ser. Una hiperactividad, porque podemos confundir una ansiedad por separación con un síndrome de hiperactividad, hipersensibilidad, en el cual también hay destrucción. Con las fobias, bueno, el perro que en realidad es fóbico a, por ejemplo, los ruidos fuertes, y en nuestra ausencia se producen ruidos fuertes y nosotros pensamos de que es porque no estamos, que el perro llora o rompe, pero en realidad es un fóbico. Bueno, no con patologías, sino con conductas inadecuadas, como la eliminación, como, bueno, el romper objeto y demás, que solamente son patologías, que solamente son conductas alteradas, no son trastornos comportamentales. ¿Está? Entonces hay que hacer bien una buena anamnesis para luego poder llegar a realizar el diagnóstico diferencial y llegar al diagnóstico definitivo. Ahora bien, ¿cuál es el pronóstico? Y el pronóstico es bueno dependiendo de qué cosas: del tiempo de evolución, del temperamento y de los propietarios. Porque miren, los especialistas que están compartiendo ahora la charla van a coincidir conmigo. Cuando uno habla, y que vamos a hablar enseguida de esto, del tratamiento, donde la principal técnica conductual es el desapego, yo les puedo asegurar que en el 90% de los casos les cuesta más a los dueños que al perro. ¿Está? Entonces, el pronóstico depende mucho de los dueños y de la participación del dueño en todo lo que tenga que ver con el tratamiento. Y ahora voy al tratamiento. Los tratamientos en medicina comportamental tienen varias aristas. Una arista es el tratamiento farmacológico,
Otro es el comportamental, donde tenemos determinadas técnicas conductuales que los dueños deben realizar. Y finalmente el quirúrgico. Fundamentalmente el quirúrgico se basa en la esterilización fundamentalmente de los machos, muchas veces de las hembras también. Nada más que eso, o sea, nada de, por favor, ni como en otras épocas se hacía, corte de cola en los trastornos obsesivos compulsivos, la quita de garras en los gatos, o han habido épocas en las cuales hasta se llegaba a sacar los dientes. Bueno, por favor, el tratamiento quirúrgico, vuelvo a repetir, se basa fundamentalmente en la ovarioesterectomía en las hembras o la orquiectomía en los machos. Perfecto. Vamos les quiero contar la base para mí de lo que es el tratamiento en la ansiedad por separación. Y es el comportamental, las técnicas conductuales. Como les decía recién, se basa fundamentalmente en el desapego. ¿Qué significa el desapego? El desapego significa ignorar, como yo siempre les digo a los propietarios de mis pacientes, hay que ignorar el perro. Cuando yo digo ignorar, es no hablarles, no mirarlos, ignorarlos. ¿En qué momento? En general, primero empezamos con un desapego, cosa de justamente de ir tomando distancia con el perro, ¿sí? Entonces, en el desapego tiene mucho que ver no responder a las demandas, porque este perro es el perro que nos demanda atención. Entonces, hoy que todo el mundo está trabajando en sus casas, están trabajando con la computadora, es el perro que viene y te tira la pelotita al lado para jugar, es el perro que apoya la cabeza para que lo acaricies. Bueno, justamente se llama interacción social dirigida, en el cual las demandas no son respondidas por los propietarios y en el cual las caricias o los juegos siempre los comienza y los termina el propietario. No justamente cuando lo demanda el perro, sino cuando lo decide el propietario. ¿Sí? Entonces, el desapego, cortar o desritualizar las salidas y los regresos. 10 minutos antes de que yo voy a salir, tengo que empezar a ignorar al perro. ¿Está? Y es muy común que los dueños empiecen a darle explicaciones a los perros. Bueno, quédate, mamá ya viene, vengo enseguida. Bueno, todo eso a ver, hasta les parece un juego, pero es normal que ocurra esto. Todos hablamos con las mascotas, así que, bueno, es bastante común. No darle explicaciones al perro, ignorarlos 10 minutos antes. Al regreso, vuelvo a realizar el mismo patrón. Los ignoro. ¿Hasta cuándo? A veces la gente me enternece cuando me dice, pero doctora, ¿lo tengo que ignorar para siempre? No. Lo ignoramos hasta que el perro se calma. Y cuando se calma, empezamos a usar lo que se denomina contracondicionamiento, que yo les enseño a los propietarios. Cuando el perro se calma, siempre tengo un premio en el bolsillo. Lo hago sentar, porque previamente para poder contracondicionarlo le enseñé el sit o el sentado. Lo hago sentar y lo premio cuando está calmado. Entonces reforzamos esta actitud del perro que se calmó. ¿Sí? Esas son más o menos las reglas, digamos, las técnicas conductuales que nosotros utilizamos. Creo no olvidarme de ninguna. No. ¿Está? Por favor, contraindicado el castigo. Es muy común que los dueños relaten lo siguiente. No, doctora, porque él sabe lo que hizo. Porque cuando yo abro la puerta y veo todo roto, él ya, cuando me ve, se va. O se va a un rincón y desde el rincón me mira. Gente, a tener en cuenta. La comunicación de los perros es paraverbal. ¿Dónde? Hacen un perfecto lenguaje
corporal nuestro. Entonces, imaginen la situación. El propietario llega, abre la puerta, ve que el lugar está completamente dado vuelta, automáticamente la expresión cambia. Eso es lo que lee el perro. Ni hablar si empieza a retarlo. Entonces los perros responden al tono de voz y a la postura erguida nuestra. ¿Está? A eso responden. El perro no sabe lo que hizo. El perro, para poder realmente aplicar una corrección, tiene que ser en el momento exacto. En este caso, el perro está respondiendo a la postura o bien está asociando a que ya hubo un castigo previo. En algún otro momento el dueño llegó y lo reprendió o impuso un castigo y es eso lo que está, a lo cual está respondiendo el perro. Esto tiene que quedar claro porque si no parecería que realmente es como dicen los propietarios, no doctora, él sabe lo que hizo. No, el perro no sabe lo que hizo porque aparte el perro no rompe por maldad, el perro rompe, como les dije recién, en una búsqueda desesperada del dueño. ¿Está claro? Bien, eso sería el tratamiento comportamental. El tratamiento farmacológico, que lo vamos a, simplemente les comento, no es de importancia en esta charla, se basa fundamentalmente en antidepresivos tricíclicos como la clomipramina en dosis de 1 a 2 miligramos por kilo cada 12 horas. Los antidepresivos tricíclicos actúan fundamentalmente sobre aumentando los niveles de serotonina, dopamina y noradrenalina, algunos, la clomipramina en este caso, que son justamente, como les dije anteriormente, los neurotransmisores que están disminuidos a nivel del sistema límbico. Entonces, lo que tratamos es elevar esos neurotransmisores para comenzar la terapia conductual. Recuerden una cosa, no existe como yo siempre les digo a los propietarios, la pastillita mágica. ¿Sí? Si la medicación no va acompañada de una modificación de conducta, no vamos a tener ningún tipo de resultado. ¿Sí? Muchas veces sí vemos pocos resultados conductuales hasta que los fármacos que utilicemos empiecen a hacer efecto. Es cierto, pero sin embargo, las técnicas conductuales la utilizamos desde el día cero. ¿Está claro esto? Y otra de las cosas que utilizamos son las benzodiazepinas. En este caso, utilizamos podría ser un cloracepato, simplemente eso después va a depender del colega en cuestión, pero las benzodiazepinas actúan, por favor, esto es bueno tenerlo en claro, que lo tengan en cuenta, en los perros actúan fundamentalmente como ansiolíticos, no tienen el efecto hipnótico que tienen en el humano, ¿sí? Entonces, el cloracepato es el que tiene mayor efecto de duración, por eso es el que utilizamos. Las dosis después yo se los dejo en el PowerPoint, pero es de 0,5 a 2 miligramos por kilo cada 12 o 24 horas, dependiendo, depende eso es una variación individual, entonces depende de cada caso. Bien, hasta aquí lo que es ansiedad por separación. Ahora voy a hablar de otra patología, que es el hiperapego del adulto, que muchos dirán, pero es igual a la ansiedad por separación. Es parecido. El hiperapego del adulto es un síndrome en el cual hay una alteración tímica del perro adulto. ¿Sí? Alteración tímica se le llama a la alteración del ánimo, del estado de ánimo. ¿Sí? Con mucha signología similar a la ansiedad por separación, pero con una diferencia que es fundamental. Se produce este hiperapego en el perro que ya había sido desapegado en su momento. Es decir, que es probablemente lo que mayor incidencia tenga en este caso post-aislamiento. ¿Por qué? Porque los perros que perfectamente se quedaban solos en su hogar empiezan, después de cuando el dueño retome, a mostrar todos estos signos que vamos a ver ahora nuevamente. Pero era un perro que, y a mí se me presenta en la consulta y me dice, doctora, pero esta perra o este perro
nunca mostró esto, y son perros adultos, ¿está? Y realmente yo les creo a los propietarios de que es así. ¿Cuáles son las causas del hiperapego en el perro adulto? Las causas son, fundamentalmente, cambio de rutinas. A ver, pueden ser traumáticas, pueden ser físicas. Puede ser un trauma físico. Se produce, por ejemplo, luego de... me ha pasado, he tenido un caso de un perro que tuvo un accidente automovilístico y posteriormente empezó con un hiperapego. O causas emocionales, en las cuales vamos a tener, este caso, cambios de rutina. ¿Saben cuándo se produce también el hiperapego del adulto? En los perros adultos que son adoptados de la calle. Entonces, que nunca tuvieron una figura de apego y de repente se encuentran con una. ¿Sí? Es bastante común, muy, muy común. Yo he tenido muchos casos de estos perritos que fueron adoptados de adulto y empiezan a mostrar este hiperapego del adulto. Predisposición genética, que es algo que no se lo había comentado, se me pasó por alto en la ansiedad por separación. Hay muchas razas que se seleccionan por apego. ¿Está? Entonces, por apego y lo que nosotros llamamos alta neotenia. La neotenia, ¿qué es? Es la retención de los caracteres juveniles en el adulto. Entonces, son esas razas, generalmente las razas toy, que además de ser pequeñas, justamente las madres se seleccionan porque son apegadas con los dueños. ¿Está? Entonces, hay cierta predisposición genética fundamentalmente de determinadas razas, que justamente se eligen porque son animales de compañía. ¿Sí? Lo que pasa es que a veces es demasiado, sobre todo en las razas muy pequeñas como los Yorkie o como los Pinscher, que todo el tiempo están alzados. Todo el tiempo está en UPA. Entonces se genera prácticamente de forma inconsciente el hiperapego, en este caso recíproco, por supuesto. Bien, entonces, y otra de las causas también del hiperapego del adulto son las patologías endocrinas, entre las cuales la más importante es el hipotiroidismo. De rutina, yo ahora en todos mis pacientes que vienen a la consulta etológica, les hago hacer un dosaje de T4. En muchos casos sorprende la cantidad de hipotiroideo que descubrimos en este hallazgo, obviamente que no es casual porque uno está buscando si hay o no patología tiroidea, ¿sí? Es bastante común. Entonces, estas son las tres causas del hiperapego del adulto, ¿sí? Traumas físicos, emocionales, predisposición genética y las endocrinopatías. Estas son las tres causas. Ahora bien, con respecto a la eto y fisiopatología, exactamente igual. A nivel comportamental vamos a ver un hiperapego, en este caso secundario, y vamos a ver las alteraciones de los neurotransmisores, como les dije, los tres más importantes: serotonina, noradrenalina y epinefrina. Bien. En cuanto a la evolución de un hiperapego secundario, ¿cómo evoluciona? Empiezan con un hiperapego, siguen con una ansiedad, un trastorno de ansiedad generalizada, donde es posible que ya en este momento aparezcan los signos neurovegetativos, ¿sí? Cialorrea, taquicardia, taquipnea, vómitos, diarrea, temblores. Y el siguiente paso en la evolución de la patología es la depresión. Voy a hacer una sola salvedad porque no vamos a hablar de depresión en el canino. La depresión en el perro no es semejante a la depresión del humano. ¿Cómo se manifiesta la depresión en el canino? Con involución cognitiva. Es decir, es el propietario que describe al perro, por ejemplo, que empieza a hacer sus necesidades, por darle un ejemplo para que ustedes entiendan simple.
empieza a hacer sus necesidades en cualquier parte de la casa, que era un perro que estaba educado. Era un perro educado, es decir, que no tenía eliminación inadecuada. Entonces, hay pérdida cognitiva. El perro empieza a hacer cosas que antes no hacía, ¿sí? Por ejemplo, entonces, eso es la depresión es el último estadio del hiperapego con involución cognitiva. Es decir, todo lo que tenía aprendido se lo olvida. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. Ahora, esa es la evolución. ¿Cuál es el diagnóstico? Los signos clínicos. Vamos a ver los signos clínicos del hiperapego. Obviamente, valga la redundancia, hiperapego del perro adulto que ya había sido desapegado en su momento. ¿Sí? Disorexia puede haber, es decir, en cualquiera de sus dos variables, ya sea con bulimia o anorexia. Manifestaciones orgánicas, esto que le estaba comentando, las manifestaciones neurovegetativas, vómitos, diarrea, cialorrea, ¿sí? Taquicardia, taquipnea. Destrucciones, un perro que nunca rompía y empieza a romper. Vocalizaciones con ladridos, con llantos, con quejidos. Hay aumento del sueño REM con disminución del sueño profundo y son esos perros que se despiertan desorientados, ¿sí? Despertares bruscos con encopresis o enuresis. Es el perro que se despierta de repente y automáticamente se levanta y al lado de la cama hace pis, defeca o con micciones. Recuerden ustedes, un perro adulto jamás va a evacuar al lado de la cama. Entonces, esto es algo que le tiene que llamar la atención si sucede. Los perros son muy limpios, más el perro adulto que ya tiene los hábitos de eliminación adecuados, ¿sí? Correctos. Y empieza a tener rituales de salida o de regreso de los dueños. Con esto que hablábamos también en la ansiedad por separación, con llanto, con vocalizaciones, todo lo que le expliqué en la ansiedad por separación, al regreso de los dueños con un saludo exagerado, con mucha agitación, ¿sí? Eso es lo que manifiesta. Ahora bien, después de los signos clínicos, ¿qué tenemos? El diagnóstico diferencial en la ansiedad por separación. ¿Cómo lo diferenciamos? Vuelvo a repetir. Este es un perro que había sido desapegado correctamente en su momento, ¿sí? Por eso no es una ansiedad por separación. En una ansiedad paroxística intermitente, bueno, donde vamos a tener otros signos, además del hiperapego, en un trastorno de ansiedad generalizado también, donde podemos tener el hiperapego como signo conductual, como otro signo, pero además vamos a tener muchos otros signos que no solo es el hiperapego, ¿sí? Es importante realizar el diagnóstico correcto. El tratamiento vuelve a ser farmacológico, vuelvo a repetir, la clomipramina es una de las elegidas, también podemos utilizar benzodiazepinas. En el tratamiento comportamental, la técnica del desapego, volvemos a hacer la desritualización de las salidas y de las llegadas, el juego social controlado y juegos de búsqueda. No se preocupen porque ya voy a hablar un poquito más amplio de todo lo que es técnica conductual. Muy bien. Hasta aquí las dos patologías que para mí, tal vez el perro abrojo, me decía el doctor Santiago, exactamente, van a tener mayor incidencia en la clínica, ¿sí? Por eso es importante que ustedes al menos la tengan en cuenta como para poder, no sé si diagnosticarla, pero por lo menos recomendar un especialista en comportamiento. Ahora bien, volviendo al tema y diciendo, bueno, muy lindo, ya tenemos las patologías, ya sabemos de patologías, muchísimo, todo lo que aprendimos hoy. Ahora, bien, la idea es prevenirla, porque recuerden que la idea de nuestro encuentro era la prevención de los tratamientos, de los problemas comportamentales. ¿Cómo hacemos para que no se llegue a una ansiedad por separación, a un hiperapego o a una sociopatía? Primer recurso,
a tener en cuenta, y es lo que hay que hacer. El desapego. Bien, todo muy lindo. ¿Cómo lo hacemos, doctora? Bien, ¿cómo lo... Perdón, hacemos una cosita. Las preguntas las respondemos todas al final. Termino con esta última etapa de la charla y ya respondo absolutamente todo. El desapego. Primero, darle tiempo de soledad al perro. ¿Sí? Es decir, ¿cómo hacemos para darle tiempo de soledad? Estamos hablando de este perro abrojo, por supuesto, ¿no? Bien, si nosotros estamos en una habitación, el perro puede estar tranquilamente en otra. Lo que pasa es que, ¿saben una cosa? El hiperapego en este momento es recíproco. Bueno, entonces lo que nosotros tenemos que hacer como humanos, primero, pensar como humanos, pensar como personas. En este momento no debemos pensar como perro. En este momento, muchas otras veces les pido pensar como perro. O ahora, en el desapego, pensemos como personas, tutores responsables. Estamos previniendo patologías. Esto son cosas serias. Entonces, demos tiempo de soledad a los perros. Si nosotros estamos en una habitación, si tenemos un hogar, el perro puede estar tranquilamente en el patio. Si vivimos en un departamento, nosotros estamos en una habitación, el perro puede estar en el living. Si vivimos en un monoambiente, como muchas veces me lo dicen, bien, vamos a acondicionar el baño para que el perro esté por lo menos un tiempo solo, ¿sí? Sin que esté pegado a nosotros. Bien, el desapego entonces es tiempo de soledad. Ahora bien, hay otro punto a tener en cuenta, no responder a las demandas, que esto ya lo veníamos charlando. Entonces, si el perro viene y me arroja la pelotita para que yo juegue, no respondo. Si el perro me apoya la cabeza para que lo acaricie, no respondo. Incentivar las distancias. ¿Cómo incentivamos las distancias? Creando barreras físicas. Cuando el perro me lo permita. Ya voy a explicarle qué pasa cuando el perro no tolera las distancias. Pero mientras que el perro me lo permita, incentivar las distancias. Es esto, crear barreras físicas. Yo estoy en mi habitación, cierro la puerta de la habitación para que el perro se quede solo en el living. ¿Sí? Ya les voy a explicar cómo hacer con el perro que no lo permite. Reforzar la independencia. ¿Cómo reforzamos la independencia? Con premios. Es el perro que yo dejo solo, vamos a poner un ejemplo, en el patio, salgo y lo premio. Entonces me dicen, pero doctora, el perro, ¿cómo sabe por qué lo estoy premiando? Recuerden, o les cuento una cosa. Obviamente que no vamos a reforzar una vez, vamos a reforzar 100 veces que el perro se quede solo. Entonces, asociando una conducta, asociándola a algo que al perro le cause placer, si lo asociamos 100 veces, se produce se asocia y esta conducta se convierte en una conducta placentera. ¿Está? Entonces, el perro dice, qué bueno, por el hecho de quedarme acá me dan premio. Lo termina asociando. ¿Sí? Les puedo asegurar que es así, créanme. Alguna vez vamos a hablar de cómo es el mecanismo de aprendizaje, que es apasionante, pero no en esta charla. Cuando me invitan, lo charlamos largo y tendido porque es apasionante. Entonces, reforcemos cómo, con un premio cada vez que el perro se queda solo. Bien, los simulacros de salida, en este momento lo podemos hacer perfectamente. Vieron que mucha gente hoy nos cuenta que está todo el día en pijama. Bien, ¿qué hacemos? Nos cambiamos, nos ponemos la ropa de trabajo, la ropa de salida, tomamos la llave, la cartera, los apuntes y nos quedamos sentados. ¿Sí? O sea, eso es el simulacro de salida. ¿Perfecto? O podemos hacerlo, si vivimos en departamentos, bajar hasta planta baja y volver. Esa es otra de las opciones. Bien, el juego social interactivo, recuerden, el juego social interactivo lo comienza y lo termina el dueño. ¿Está claro? Lo podemos realizar con el juego preferido de nuestras mascotas. Yo lo que recomiendo normalmente son sesiones cortas, porque si no el dueño, si yo le pido que juegue media hora,
puede suceder dos cosas, o que el dueño se canse o que el perro se canse primero. Entonces, hacemos sesiones cortas, bien efectivas, bien lúdicas, y es suficiente. Vi un instructor amigo, algo que me dio una idea fantástica, que crear vallas dentro de la casa. ¿Está? O si tienen patio, perfecto. Entonces enseñamos a saltar vallas al perro. Esto también es muy práctico. Recuerden una cosa, el enriquecimiento ambiental es fundamental. Ahora, ¿cuáles son las pautas para el enriquecimiento ambiental? Los juguetes tienen que ser variados en color, texturas, en tamaños. ¿Color, doctora? ¿Los perros ven en colores? Sí, todos ustedes saben que los perros ven en colores. No distinguen un rojo de un naranja, pero ven en colores. Eso, por favor, es un punto a tener en claro. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Recuerden una cosa, los perros se aburren de los juguetes, porque algo que me plantea siempre la gente es, no, doctora, pero los juguetes están ahí y no les da bolilla. A los juguetes hay que rotarlos aproximadamente una vez por semana. Entonces, 2 juguetes dejamos, guardamos 2. A la semana lo rotamos. Existe hoy una infinidad de ideas por internet para hacer juguetes caseros. La gente no necesita salir a comprar juguetes. Sobre todo, los juguetes que funcionan como dispenser. Existe una marca muy conocida que se las voy a dar, que son los Con, que los Con, si ustedes buscan en internet, traen recetas para el relleno, ¿sí? Entonces, bueno, si no pueden comprar Con porque son extremadamente caros, lo hacemos casero. ¿Cómo lo hacemos? Con una botella de gaseosa, el tamaño va a depender del perro, por supuesto, y lo colocamos adentro. Puede ser desde su propio balanceado hasta trocitos de manzana, puede ser fruta o puede ser verdura, zanahoria. ¿Qué hacemos? En lugar de ponerle la tapa de plástico, lo tapamos hacemos un tapón de queso, ¿sí? A tener en cuenta, si vamos a colocar balanceado, debemos restringir luego el suministro en el momento de las comidas, si no estaríamos sobrealimentando. Esta es nada más que una idea, una precaución. Si no, vamos a terminar perros contentos pero obesos, ¿sí? Y los juegos de búsqueda son buenísimos, el perro están sumamente entretenidos. Podemos desde esconderle golosinas a, bueno, la gente que tenga patio, dispersar los granitos del balanceado por el pasto para que ellos lo busquen. Bueno, hay muchas ideas de esta. Y luego, algo que siempre les digo a los propietarios, para mis pacientes, es hoy que la gente tiene mucho tiempo, ejercicios de obediencia básica. ¿Sí? Porque el ejercitar es una forma de suplir el paseo. Entonces, la obediencia, o cuando nosotros enseñamos, los aprendizajes agotan, y ustedes van a estar de acuerdo conmigo, porque después de las largas horas de estudio que ustedes deben pasar, están agotados mentalmente y no caminaron a lo mejor una cuadra. Entonces, esto es la pauta de que el aprendizaje puede llevar también al cansancio. Entonces, ¿cuáles son las órdenes básicas que yo les enseño a los propietarios para que puedan enseñar a los pacientes? El llamado, ¿sí? Recuerden, una cosa a tener en cuenta. Siempre voy a tener un premio en el bolsillo, no en la mano, siempre en el bolsillo. El llamado, entonces lo llamo de cualquier lugar que está en la casa, el perro viene, le digo muy bien y lo premio, ¿sí? Después de que yo lo llamé 100 veces, el perro va a venir y se va a sentar adelante mío. Cuando se sienta, puedo incorporar el comando sit, muy bien, sit y lo premio. Y ya le enseñé 2 comandos, el llamado y el sit frontal. Si quiero enseñarle que se eche frontalmente, bueno, voy a bajar la mano, ahora sí con el premio, porque lo que estoy utilizando es una técnica que se llama guía, voy a guiarlo hacia el piso y
en un momento se va a echar. Cuando se echa, le digo siempre muy bien primero y le doy el premio. ¿Está? Y otro es el comando cucha, y con esto voy a cerrar lo que es obediencia. El comando cucha es un comando que yo utilizo muchísimo para los hiperapegos y para la ansiedad por separación. Y el comando cucha significa que el perro se vaya a la cucha a la orden. Por eso se llama comando cucha. Cuando yo digo cucha, rápidamente les comento cómo lo enseñamos a esto. Primero lo guiamos con un premio, lo guiamos hasta la cucha. Cuando el perro llega a la cucha, ¿qué característica tiene? Puede ser su cucha, pero hay perros que rompen todo y no tienen cucha, duermen en el piso. Entonces, ¿qué les pido yo? La cucha, ¿qué característica tiene que tener? Una superficie distinta al piso. ¿Sí? Puede ser hasta un cartón, lo que ustedes quieran. Obviamente que lo ideal son los catres, que están separados del piso, pero no importa. Si es su cucha, mejor. ¿Qué quiero lograr con la cucha? Lograr que la cucha sea su lugar de relajación y confort. ¿Por qué? Y después se lo voy a comentar en otro encuentro. Porque una vez que tienen el comando cucha incorporado, yo empiezo a tomar distancia llevando la cucha 1 metro, 2 metros, hasta que logro llevarlo a otra habitación. ¿Está? Esa es la forma de tomar distancia. El perro, al ser la cucha su lugar seguro y de confort, se empieza a quedar en la cucha y empieza la separación de la figura de apego. Porque recuerden una cosa, la figura de apego da confort y da seguridad. Si yo logro que la cucha reemplace a la figura de apego, voy a lograr en parte, porque esto es un tratamiento integral, romper el hiperapego, es decir, el apego con la figura humana. ¿Sí? Señores, ha sido un placer. 1000 disculpas por los problemas técnicos, que evidentemente deben ser míos. Ahora respondo las preguntas. Quedo a su entera disposición. En el PowerPoint van a encontrar mi celular y mi mail. Respondo siempre, muchas veces estoy ocupada, pero en algún momentito puedo responder las preguntas. Bien, ¿puede haber hiperapego con varias personas de la casa? Sí, en general se produce con una, pero sí, puede ser que sea con varias personas, sobre todo en estos perros que yo les comentaba, que son recogidos de la calle. Entonces, bueno, cuando encuentran una figura humana, se apegan, puede ser, a todos los integrantes de la casa. Vuelvo a repetirles, 1000 disculpas, ha sido un placer. Es un placer poder reconstituir o devolver en parte a mi facultad que amo, bueno, con un poco de conocimiento, todo lo que me ha otorgado. Recuerden una cosa, ustedes son el futuro de la veterinaria. Amen, abracen esta profesión con amor, porque les puedo asegurar que les va a dar muchísimas satisfacciones. Gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Cuídense mucho.